Vale, seguimos con la serie de Primera de Timoteo. Estamos concluyendo el capítulo 3, los últimos 3 versículos. Si quieren vamos a leerlos juntos, solo como para entrar en contexto. Esto es a continuación de los requisitos condicionantes para el diaconado. Y Pablo concluye esta sección de la carta de la siguiente forma: esto te escribo, aunque espero ir en breve, pero si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Algo realmente desafiante que fue para mí esta porción del texto, y desconocida sinceramente para mí, fue al mismo tiempo un motivo muy grato porque no solamente fue un desafío, sino que fue muy enriquecedor investigar, trabajar y luchar con el texto, a pesar de que es una porción muy pequeña, pero creo que estamos en el pasaje central de toda la carta. Y no digo central porque está ubicada literalmente, casi, palabras más, palabras menos, en el centro geográfico de la carta, sino porque este texto, o este versículo, especialmente el 15, nos da el leitmotiv, como se suele decir, el motivo explícito que la carta tiene. Y esto es algo que como lectores tenemos que hacer buen uso. Hay pocos libros en la Biblia que nos digan explícitamente para qué fue escrito. Quizás uno de los más conocidos es el capítulo 20 de Juan, del Evangelio, que dice: estas cosas os he escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahí está especificado cada milagro, cada señal que Jesús hizo en este Evangelio, es con el fin de que crean en Jesús. Y en la carta de Timoteo sucede algo similar. La intención de Pablo es tratar estas necesidades de forma personal y quizás privada con Timoteo, pero en caso de que yo me retrase, en caso de que no pueda llegar a Éfeso, que es la ciudad donde Timoteo está pastoreando, quiero que tengas en cuenta esto. Esto es lo fundamental. Y puede que parezca un poco tarde decir esto ahora, porque estamos literalmente a la mitad de la carta, pero para mí es importante, y voy a intentar avanzar con dinámica, porque siempre que Pablo escribe, o gran parte de toda su formato, de su estilo literario, tiene un modelo muy marcado. Esto lo van a ver en casi todas las cartas. Casi siempre tiene un saludo, donde presenta su autoridad apostólica, donde tiene una oración por la iglesia. Luego viene la hamburguesa, la parte más importante, que es su desarrollo teológico y doctrinal, para finalmente saltar a la aplicación. Bueno, en función de todo lo que hemos visto y aprendido, de toda la teología, ahora debéis conduciros de esta forma. Es un estilo muy clásico de Pablo. Y finalmente tiene despedidas y algunos requisitos o condiciones puntuales. Y esto está casi siempre representado, por ejemplo, Romanos es un ejemplo vívido de esto. Son 12 capítulos de desarrollo teológico y el resto son aplicación y instrucciones específicas. No es el caso en 1 Timoteo. Sí tiene una introducción, sí tiene una oración, pero no es este el modelo. El modelo está explícito aquí. Esta carta es sumamente instructiva. De hecho, me animaría a decir que más de la mitad del contenido de esta carta es aplicación, en el que el apóstol está mezclando las ideas y el contenido teológico, pero como una base, como un fundamento para las instrucciones que está
enseñando. Entonces, para mí esto es importante, es la forma en la que yo me tengo que sentar a leer este texto. Y creo, al menos en mi caso, la tentación siempre ha sido visitar 1 Timoteo como hacen los abogados que revisan la jurisprudencia, de ver cómo funcionaron casos anteriores. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia respecto al rol de la mujer, respecto a las condiciones para el pastorado. Entonces voy a 1 Timoteo y extraigo la información de su contexto, haciendo buen uso de ella quizás, pero digo, bueno, me sirve estos 12 versículos del capítulo 3. Genial. Pero creo que podemos cometer un grave error, no quizás necesariamente de malinterpretar, pero sí de perder la esencia que rodea las instrucciones y los mandatos que Pablo da a Timoteo. Entonces, para mí hay dos preguntas que son fundamentales y que necesitamos responder para entender esto. ¿Pablo está dando instrucciones sobre el funcionamiento de la iglesia? Sí. Sí, en gran parte sí. Pero, ¿no será también que Pablo da instrucciones sobre la integridad de la conducta cristiana? En otras palabras, ¿se trata de conducta en la iglesia o una conducta integral? ¿A qué esferas corresponde esta carta? ¿Está hablando solamente a los pastores o está hablando a toda la iglesia? ¿Está dando una lista de requisitos como si fuese un currículum, como si fuese un anuncio de un empleo? ¿O está estableciendo la forma, el carácter de un creyente? Mi humilde y espero fiel interpretación del texto es que Pablo está desarrollando la imagen, las características de la conducta integral, es decir, del aspecto completo del creyente. ¿Por qué? Bueno, voy a dedicar estos minutos a intentar explicar esto. No que no esté en el marco de la iglesia, porque claro que lo está, pero no como esta es la iglesia y aquí hay que comportarse de esta forma y hay que tener estas cualidades y características, pero luego hay una esfera aparte de la iglesia en la cual no tiene conexión y vivo mi vida. No es esa la idea. Pablo no está separando la esfera iglesia, vida cotidiana, hogar, especialmente hogar, que es lo que vamos a hablar mucho hoy. Pablo está dando por hecho de que la ética del creyente afecta la integridad de su persona en cada contexto y ecosistema en el que viva, ya sea el hogar o la iglesia. Esta carta va a dirigir y va a tener instrucciones precisas sobre muchas personas, muchos distintos miembros que componen la iglesia. Yo solamente voy a nombrar algunos porque si no voy a estar hasta las 3 de la tarde. Pero, por ejemplo, en el capítulo 2, Pablo se va a dirigir a los hombres y va a dar instrucciones a los hombres de la iglesia. Los primeros 7 versículos que hablan acerca de la oración y que contienen información teológica concluyen en que Pablo espera de los varones que oren, ¿dónde? ¿En la iglesia? No. ¿Ven? No está hablando de cómo yo debería actuar en la iglesia. Está hablando de que yo debería ser una persona que ore, que sea una persona que viva en oración en todo contexto y situación. Y de una forma, sin ira ni contienda. Va a hablar también a los ancianos y va a dar una serie de condiciones. Y el elemento, para mí, más importante de todos estos requisitos es que funcionan en el marco del hogar. Todos. Yo solamente, los que ven en amarillo, no porque son más importantes que el resto, simplemente para destacar la idea. O sea, está hablando de marido y una sola mujer, es decir, está hablando del matrimonio, está hablando del hogar. Hospitalario, ¿cómo se puede practicar la hospitalidad en la iglesia? Que gobierna bien su casa, que críe bien a sus hijos, que sea de buen testimonio para los de afuera. ¿Cómo si un hombre no puede cuidar bien su casa, va a cuidar a la casa del Señor? Esta tensión, esta idea de hogar,
no está aislada de la vida, no es una esfera fragmentada de la iglesia, sino que Pablo lo entiende como una unidad absoluta. Si vamos a los requisitos de los diáconos, es exactamente lo mismo. Que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Y uno puede decir, espera, pero se supone que ser anciano, obispo o pastor, da igual el título que le pongas, es un cargo más complejo porque estás encargado de velar por la salud espiritual de varias personas. Tienes que tener condiciones específicas. Bueno, Pablo en este sentido dice, mira, si vas, ya sea que sirvas o ya sea que lideres, tu hogar, tu vida cotidiana, tu carácter, tiene que ser coherente. Tiene que haber, es decir, no ser una persona de lunes a sábado y otra el domingo, en pocas palabras. Pablo le va a hablar a los hombres cuáles son los requisitos de los pastores, de los diáconos, le va a hablar a las viudas, le va a hablar a los huérfanos, cómo deben cuidar de sus viudas, les va a hablar a los esclavos, cómo deben servir a sus amos, le va a hablar a los amos, cómo deben servir a sus esclavos. Cuando hablamos de esclavos no estamos hablando de la esclavitud norteamericana del siglo XVIII. Este es otro tipo de esclavitud donde las personas se ofrecían voluntariamente para servir en el hogar y hacían tareas o administraban bienes o cuidaban a los hijos de sus amos. No es ese tipo de esclavitud, es una esclavitud totalmente honrosa y de hecho tiene una cierta duración de tiempo. Y está dando instrucciones en este contexto, pero todo siempre es en el marco del hogar. Ahora, si todo es en el marco del hogar, y este es un punto en el que sí me quiero extender un pelín más, porque lo veo importante, ¿no le dará instrucciones a las mujeres en el marco del hogar? Las ancianas, acá voy a citar a Tito, pero ya van a ver por qué. Primero porque estamos hablando del mismo autor y es el mismo tenor de carta. Es una carta pastoral, instructiva hacia una persona a la cual Pablo encomendó la dirección de una iglesia y la temática es igual. Ahora vamos a ver qué dice Pablo de la mujer en la primera carta de Timoteo. Pero miren cómo las instrucciones están claramente indicadas en el marco del hogar. Que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Todas estas condiciones que, aclaro, no son exhaustivas. Esto no es, esto es lo que tiene que hacer una mujer y punto. No, está dando características que encierran muchas cualidades de una mujer. No quiero que esto es lo único que tiene que hacer la mujer. No, eso yo creo que lo ha dejado claro Nico. Pero decir únicamente que este es el rol de la mujer en la iglesia, en realidad creo que no estamos acertando, a mi humilde criterio, la intención de Pablo al escribir esto. Pablo le está dando instrucciones a cómo la mujer debe funcionar en el hogar. Pero si hablamos de que hay una conducta similar y coherente en hogar, iglesia, no es que aquí esto que funciona deja de no se importa aquí. Claro que sí, funciona bien. Pero sí me parece necesario aclarar de que Pablo les da instrucciones a las mujeres en el marco del hogar, de la familia. Y gran parte de ese mandamiento, o el objetivo principal de este mandamiento, está referido a la sumisión. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Es un punto fundamental. Es decir, no estás sometido a tu marido porque es una maldición, ni estás sometido a tu marido porque no te queda otra. No. Estás sometido a tu marido porque es un medio por el cual te sometes a Cristo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Ahora, podés decirme, Gaby, al principio de ese versículo, esto estaba en Efesios, dice someteos unos a otros. Entonces, ¿el marido no se tiene que someter? Sí, claro que sí. Claro que debe someterse. La expectativa es que hombres y mujeres tengan un espíritu sumiso. ¿Por qué? Porque es una cualidad divina.
Porque Cristo fue una persona sumisa. De hecho, Cristo se sometió a sus apóstoles. Cristo lavó los pies de 12 apóstoles, inclusive de un traidor. Pero Él no deja de ser cabeza de la iglesia. Esa es la razón por la que la sumisión es un atributo divino. Ahora, el objetivo de todos estos mandamientos, como vamos a ver aquí en Efesios, y miren, los esposos deben amar a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es decir, a esta persona le toca someterse, a esta persona le toca morir por el otro. Ven que aquí no hay superioridad, no hay dominación, si me gusta esa palabra. No hay una opresión de una parte a la otra. Hay un rol que está en decir, yo sigo y yo estoy dispuesto a morir por ti. Sería muy bueno ahondar en detalle cómo se ve esto en la práctica, en el día a día. Pero el motivo que Pablo desarrolla en Efesios y la razón por la cual debemos vivir de esta forma es que presentemos una iglesia para su gloria. No porque a Pablo se le cruzaron los cables o porque es soltero y no tiene esposa, él dice, no viene por ahí la mano, sino que el motivo de todas estas indicaciones, ya sea a los hombres, a los diáconos, a los ancianos, a los esclavos, a los amos, a los huérfanos y a las viudas, el motivo de todas estas instrucciones es ser una iglesia en toda su gloria, que no tenga mancha ni arruga. Muchas gracias. ¿Por qué Pablo va a darle tanto énfasis a la mujer en el contexto de la iglesia? Bueno, aquí sí vale aclarar el contexto histórico, cultural y religioso de Éfeso. En esta ciudad, en lo que hoy es Turquía, esta es una representación de una de las 8 maravillas del mundo antiguo. Este es el templo de Artemisa, o el templo de Diana, que era una de las divinidades más importantes de la mitología griega, diosa, de, entre otras cosas, de la fertilidad. Y en este templo, que era la meca, digamos, de la religión o de las distintas divinidades politeístas griegas, había mujeres que practicaban el sacerdocio en estos cultos. Ellas lideraban porque estaban en el templo de la diosa Artemisa, entonces eran sacerdotisas, mujeres, que practicaban los servicios y los cultos. De manera que en Éfeso, la capital de esta religión prácticamente, la mujer tenía un rol muy distinto al contexto general de todo el Imperio Romano, o mejor dicho, de todo el Imperio Greco-Romano. Siempre que Pablo va a hablar de la mujer en la iglesia, o los textos más relevantes de la mujer en la iglesia, siempre están en el marco de Éfeso. Como acabamos de leer, la carta de Éfeso, y 1 Timoteo, que está escrito, Timoteo pastoreando en Éfeso. Es una realidad puntual, es una crisis que Pablo está afrontando en esta ciudad. Y el problema aquí, justamente, es que las mujeres solían enfrentar al hombre y no representar esta imagen de la Trinidad en el matrimonio. Y como heredaban de su cultura el liderar servicios en esta religión politeísta, entonces, al llegar a la iglesia, creían de que el mundo funciona igual que la iglesia. Y Pablo está ordenando. Por eso hay varios versículos a la mujer en el marco de la iglesia. Pero para mí, insisto,
el principio que subyace a los mandamientos sobre la mujer están indicados o están referidos al corazón. Y en consecuencia de un corazón dispuesto a aprender y dispuesto a practicar la sumisión de diferentes formas, es que se traslada al marco de la iglesia. ¿Se entiende la diferencia, verdad? Es una consecuencia, es así funciona el hogar y así funciona la iglesia. Y esto es una constante que toda la carta trata. Como gobiernes a tu hogar con justicia y temor de Dios, de esa misma forma la iglesia debe ser gobernada por Cristo a la cabeza mediante los ancianos, obispos o pastores. Da igual el título que le des. Ahora, me gustaría abordar un poquitito esto de casa de Dios. Es un término que no vemos tan seguido, en especial en el Nuevo Testamento, pero que sí tiene mucho interés. Y me parece súper importante. Como dijimos, estas instrucciones, Pablo las esgrime, digamos, para que sepamos cómo comportarnos en la casa de Dios. Y a lo largo de la historia, o mejor dicho, a lo largo de la revelación bíblica, Dios ha tenido diferentes hogares o puntos donde Él decidió morar. Diría que el primero es el Edén. Allí Dios habitaba junto con Adán y Eva y había una perfecta armonía en esta relación. Pero a causa del pecado, Adán y Eva fueron expulsados del Edén, destituidos de la gloria de Dios. De forma que ahora no pueden estar en perfecta comunión con Él. Ahora deben acceder a Él mediante sacrificios. Esto es una constante. Hay algo que, y fíjense cómo el pecado, lo primero que afecta, o entre una de las tantas instituciones que daña, es la familia. Pone en división al hombre y la mujer. La mujer que me diste. Capítulo siguiente, Caín asesina a Abel. Es decir, enseguida lo que el texto está intentando dejar sumamente explícito es: esto es lo que pasa cuando el pecado entra en el hombre. División y muerte. Pero la primera mención literal como casa en el Antiguo Testamento es en Betel. Es un sueño que tiene Jacob. Él está en una región en la cual decide acostarse a dormir y allí tiene un sueño y ve una escalera con ángeles que ascienden y descienden, y él dice: cuán imponente es este lugar, esto no es más que la casa de Dios, y esta es la puerta al cielo. Y esa roca que usó como almohada, ahora la erige como un monumento, y a partir de allí este lugar pasa a llamarse Betel, que significa casa de Dios. Así que Dios pasó ahora a habitar en una región específica. Más adelante, Dios le va a dar instrucciones a Moisés para que construya un santuario móvil, en este caso, donde su presencia habitará en una habitación específica dentro de esta carpa. Poco más adelante en la historia, vemos de que Dios pasa de una habitación específica en una carpa a una habitación específica en un templo, que es el templo de Salomón. Allí habitaré en medio de los hijos de Israel si ellos cumplen su palabra y son fieles a mí y no se venden a los ídolos. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Una de las formas en las cuales Dios disciplina a su pueblo no es únicamente castigándolos a través de la invasión de naciones extranjeras, sino retirando su presencia dentro de su pueblo. ¿Se acuerdan qué hacía Daniel mientras estaba en Babilonia? Dice que oraba 3 veces al día y se ponía mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué hacía eso? ¿Un supersticioso? No. Porque él entiende su cosmovisión de cómo hallar a Dios. Dios habita allí, en Jerusalén, donde está el templo.
entiendan, no que Dios no sea un Dios omnipresente, pero la idea de un Dios donde yo pueda hallarlo y relacionarme con Él, únicamente está en este templo. Y el templo está destruido. ¿Cómo podré ofrecer sacrificios a Dios ahora? ¿Cómo puedo relacionarme con Él? Por eso, a lo largo de la historia de la Biblia, lo que nos está mostrando es la dificultad del hombre para llegar a Dios y lo que ha sufrido mientras se distancia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento la cosa cambia. Porque ahora la presencia de Dios no habita en un templo hecho de manos de hombre. La presencia de Dios habita en cada creyente. Nosotros somos el templo del Dios vivo, morada de Dios en el Espíritu. Y esto es sumamente relevante y al mismo tiempo desafiante para la iglesia. Algo que al comienzo de la historia, de la historia de la iglesia, algo que fue totalmente difícil de entender es, especialmente para los que no eran creyentes aún, esta nueva secta judía que creían en un Mesías que había venido de Nazaret y que murió en una cruz y que había resucitado el tercer día. ¿Dónde se reúnen? En casas. ¿Y dónde ofrecen sacrificios? No ofrecen sacrificios. Y entonces, ¿y cómo ofrendan a su Dios? Bueno, cada uno dé como propuso. No, pero así no funcionan las religiones, así no funciona Dios. A Dios hay que encontrarlo en un templo. Tienes que tener una estatua de este Dios. No, nosotros no adoramos imágenes. No puede ser. Esto no cabe en la mente del siglo I. Así no funciona la religión, así no se busca a Dios. Tal es así que los primeros creyentes los llamaban ateos, porque no creen en ningún Dios. No adoran a ningún Dios. Adoran a un hombre que ha muerto en una cruz. Tal es así que malinterpretaban conceptos como la Santa Cena y creían que los cristianos practicaban el canibalismo o que practicaban el incesto porque se casaban entre hermanos. La idea de, justamente, piensen esto, hermanos. No hay diferencia entre hermanos. No hay esto de prioridades. No hay gente que está por encima de otros. Hay una igualdad. Hay un pluralismo sano, horizontal, que para la cosmovisión del primer siglo, los cristianos no caben en este mundo. ¿Cómo me pruebas que tu Dios es el verdadero? Yo sé que esto para nosotros en España es súper complejo trasladarnos al marco del primer siglo, pero quizás algo que a mí me ha ayudado, estando en la India, yo lo recordaba un poco con Nico, es Jesús es el Dios de los pobres en la India. Saben que en la India funcionan por medio de castas. Hay una casta alta, media y baja. Y la casta baja, por lo general, es la clase más pobre, encima en la India. Entonces, ellos solamente pueden acceder a este Dios pobre porque se identifican con ellos. Pero, si tú le dices a una persona de casta alta en la India que crea en Cristo, no, lo siento. Yo solamente creo en dioses poderosos. ¿Cómo pruebas que tu Dios es verdadero y que la iglesia, como dice el verso 15, es columna y baluarte de la verdad? ¿Qué verdad? ¿Qué verdad en un mundo posmoderno donde la verdad es totalmente líquida? Será tu verdad, no la mía. No una verdad absoluta. ¿Qué tiene el cristianismo para ofrecer? Si nos hicieran una autopsia
y buscaran al Espíritu Santo entre nuestro cuerpo, ¿qué encontrarían? Nada. Entonces, ¿cómo eres templo de un Dios invisible y que aparentemente habita en ti? Bueno, la evidencia no está en lo físico, está en mi conducta. ¿Saben qué es eso? Esas son las ruinas del templo de Artemisa. 128 columnas, 18 metros de alto. Ahí tienen. ¿Por qué nadie sigue creyendo en Artemisa? ¿Por qué cayó la filosofía griega? ¿Por qué el politeísmo fracasó en Occidente? Hay una respuesta muy simple. Porque probaron no ser verdad. Miren lo que dijo uno de los hombres más relevantes de la historia. Alejandro César, Carlomagno y yo fundamos imperios. Pero ¿sobre qué cimentamos las creaciones de nuestro genio? Sobre la fuerza. Solo Jesucristo fundó su reino sobre el amor. Y hoy día millones de hombres morirían por él. Napoleón evidentemente no creía en Cristo, si no hubiese vivido como vivió, pero si hay algo que prueba que un hombre puede reconocer la verdad y al mismo tiempo rechazarla, es esto. Es decir, mira, yo he dominado gran parte de Europa, estuve a 2 o 3 batallas de ser el emperador de toda la Europa del siglo XIX. Pero no hay un imperio que se haya sostenido a lo largo de los siglos. ¿Qué tiene la iglesia que matamos a los apóstoles y continúan? ¿Qué tiene la iglesia que los perseguimos y siguen creciendo? ¿Qué tiene la iglesia que al cabo de 2000 años, de 12 personas, hoy somos miles de millones? ¿Qué hace que la iglesia se sostenga en pie y siga defendiendo la verdad? La evidencia de que Cristo habita en nosotros. No hay otra forma. ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué podemos hacer aquí? El verso 16 contiene un himno, y lo llamo himno porque tiene una estructura poética, lírica. Ahora si tengo un poco de tiempo lo vamos a ver, pero es llamativo cómo esta verdad teológica, que para mí fue el mayor desafío de este texto, tiene que afectar mi día a día. Dice el verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Recuerdan cuando Pablo está en Éfeso comenzando a predicar y se surge un alboroto y lo acusan y lo llevan delante de un tribunal y lo golpean y demás? Esa gente dice, estos que trastornan el mundo vienen aquí y quieren enseñarnos una filosofía o un Dios nuevo. Pero ellos defienden el nombre de la gran Artemisa. Búsquenlo, Hechos capítulo 19, versículo 28. Y Pablo, a esta misma ciudad, a los creyentes de esta misma iglesia, les va a decir, miren, es indiscutible, no hay forma de que no podamos aceptar esto. Y aquí la palabra misterio, que la va a utilizar varias veces a lo largo de esta epístola, se utiliza en este sentido. Misterio, en el marco teológico y del histórico, misterio es como un velo que se está desplegando. Literalmente era un término que usaban para una persona que quería adherirse a una religión y quería descubrir las enseñanzas. Bueno, esas eran enseñanzas misteriosas. Y cuando tú accedías a esta religión, ellos te revelaban sus enseñanzas. Bueno, Pablo adopta esta misma figura de decir, hay un misterio que se ha ido revelando poco a poco a lo largo de la historia. Edén, Betel, tabernáculo, templo, pero ahora
ha sido manifestado en carne. Fiel es la palabra digna de ser aceptada por todos. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. En la primera línea de este himno, Él fue manifestado en carne. Y la idea es Dios, este ser, este Dios invisible, se ha hecho carne, se ha hecho visible, se ha revelado. Ya no hay nada oculto, no hay nada de Dios que no se pueda saber, porque todo lo que de Dios es, se presenta en Jesús. Esa es la idea. Ya no hay nada más. Cristo es la revelación final y completa de Dios. Este Jesús fue justificado en el Espíritu, es la segunda línea de este himno. Como dice Romanos 1:4, su resurrección de la muerte es la evidencia de que ha sido justificado y que declara que Él es el Hijo de Dios. Esa es la prueba máxima de que Él es el Salvador del mundo. Ahora, antes de seguir, yo quiero que veamos la estructura muy rápidamente de este himno. Esto es muy típico de la literatura hebrea, muy típico. Y es un ejercicio que a medida que uno lo va practicando, lo va percibiendo, va a ver el valor que hay en ello. Si se fijan, son 6 líneas y podemos dividirlo en 3 estrofas, 2 líneas por estrofa. Y dice, manifestado en la carne, lo terrenal, pero justificado en el espíritu, pues, llamémosle lo celestial. Visto por los ángeles, celestial. Proclamado entre las naciones, terrenal. Creído en el mundo, terrenal. Recibido arriba en gloria, celestial. ¿Qué me quiere decir Pablo con esta figura poética? Que hay una conexión entre el cielo y la tierra. Es el elemento presente en cada línea. Está interconectado. No es algo separado, sino lo que el himno está resaltando es cómo Dios llama a su iglesia y la incluye en su plan de salvación, y la iglesia ahora es el medio por el cual el cielo y la tierra se unen. ¿Se acuerdan de lo que dijo Jacob en el Sinoneo? Esta es la puerta al cielo. Bueno, la iglesia es la puerta al cielo. O la escalera, si quieren. No porque haya poder en la iglesia en sí misma, sino porque el Espíritu de Dios habita en la iglesia. ¿Somos conscientes de eso? La posmodernidad le ha dado un énfasis excesivo a la individualidad. Necesario en un punto, pero excesivo. Y para mí lo que debemos retomar es el valor horizontal que tiene la iglesia. No se trata únicamente de una relación vertical con Dios, sino de una relación vertical, individual con Dios, pero horizontal con la iglesia. Dios no trabaja fuera de su iglesia. La iglesia no es un adorno que utilizamos para expresar nuestra fe. No es una excusa o un medio de identificación. La iglesia es el medio, somos los responsables a los cuales se nos ha confiado el ministerio, la administración de la reconciliación con el mundo. Es llamativo, Jesús no va a venir a buscar a teólogos, no va a venir a buscar a misioneros, no va a venir a buscar a personas que confiesen o profesen una cierta afinitud con la Biblia. No va a venir a buscar a ONGs, no va a venir a buscar a organizaciones paraeclesiásticas. Jesús va a venir a buscar a su iglesia. Este concepto que a veces nos cuesta porque vivimos en este mundo moderno en el cual para nosotros la iglesia es un espacio que solamente concurrimos un día a la semana, unas 2 horas, 3 como mucho, que nos conectamos virtualmente a la reunión de oración, y no como una crítica, sino como una realidad de vida que tenemos. No, parece disasociado la idea de casa, iglesia, pero esto no es así.
no es el modelo que Dios pensó. No solo porque las personas se reunían en casas. Obviamente no nos podemos reunir en una casa, a menos que alguien tenga una mansión y podamos reunirnos todos allí. Necesitamos un salón común. Pero la idea es que esto es una familia, es un hogar, es la casa de Dios. Y nosotros fuimos invitados a formar parte de esta familia. Por eso, el mensaje aquí es: mujer, hombre, diácono, anciano, esclavo, amo, joven, viuda, tú eres la imagen de Dios en este mundo. Lo que caracterizó a la iglesia desde sus orígenes no fue únicamente su doctrina, fue el poder transformador del Espíritu que alteraba la vida de las personas y las convertía en alguien totalmente distinto, en alguien semejante a Cristo, con sus errores, con sus pecados, con sus batallas, pero una persona que se va asemejando a la imagen de Jesús. Y esa es la idea que Pablo está desarrollando en toda la carta. Puesto que la iglesia es la casa de Dios, y algo que Pablo está preservando permanentemente es la imagen. Es algo que no de ser hipócritas, sino de decir justamente lo contrario. Quiero que seas en tu hogar la figura perfecta, en lo posible, de lo que significa representar a Dios. Porque de esa forma su nombre será proclamado ante las naciones y creído en el mundo. Como dice al comienzo de la carta. Para esto alcancé misericordia, dice Pablo. Para que Jesucristo mostrase en mí, primero, que Él puede transformar a un pecador como yo y mostrar toda su clemencia para los próximos. El objetivo es ser imitadores de Cristo. Para la iglesia primitiva, el modelo de Jesús, la ética de Jesús es: eso es lo que yo tengo que ser. A eso debo aspirar. Ese es mi objetivo de vida. Ser semejante a Cristo. Ellos no tenían el canon completo que tenemos nosotros, no tenían los 66 libros, pero tenían el testimonio de un hombre que vivió en perfecta justicia. A ese hombre tenemos que imitar. Es por eso que este himno, que está centrado en Cristo, lo que busca hacer es unir al mundo con Dios. Y a esa responsabilidad que le ha sido confiada a la iglesia. El mayor deber de cónsul, no de la institución legal cónsul, no del salón cónsul, sino de la iglesia invisible que está reunida aquí en este sitio y que nos identificamos por este título, es unir a Málaga con Cristo, con el Padre, y ser la imagen de este Dios. Amén. Permítanme que ore. Señor, te pedimos esto. Queremos honrarte con nuestra conducta, queremos honrarte con nuestras familias, queremos honrarte en nuestros trabajos y ser un testimonio sobrenatural, la prueba de que tu Espíritu habita en nosotros de una forma sencilla, sensible, pero tan evidente, tan llena de ti, Señor. Danos este corazón sensible, danos este amor por tu iglesia, por tu palabra y por el mundo. En Cristo te pedimos esto, Señor. Amén.